Me toca empezar a mí, así que vamos a hablar de la charla de osteomielitis hematógena aguda. Entonces, los objetivos de la presentación es realizar una actualización bibliográfica, analizar un poco la situación actual y actualizar conductas terapéuticas y métodos diagnósticos. Por definición, es una inflamación ósea causada por gérmenes bacterianos que se diseminan por vía hematógena. Es definida cuando el cultivo es positivo, ya sea de tejido óseo o de tejido adyacente, y hay evidencia histológica de infección, es decir, por anatomía patológica. También puede ser probable si tenemos el hemocultivo positivo, clínica positiva y radiografía, pero no hay aislamiento en cultivo a partir de muestra ósea, y posible con clínica y radiografía positiva, buena respuesta antibiótica, pero hemocultivo sin aislar germen. Eso se da en el 20% de los casos. Importante es la gran imitadora, imita el trauma, la neoplasia, artropatía inflamatoria y la sinovitis. Aspectos epidemiológicos grandes, afecta a niños tanto de 1 a 15 años de edad, más frecuente en la primera década. El miembro inferior afectado en el 70% de los casos, y hay un aumento creciente de la mortalidad que ha llegado al 25%, y no depende del desarrollo del país, sino que depende de la agresividad del germen. El 40-90% está producida por el Staphylococcus aureus, tanto el sensible como el resistente. En estudios recientes se han equiparado en cuanto a la frecuencia. Otros gérmenes, estreptococos, Pneumoniae, Piógenes, y hay un aumento creciente de una bacteria que es difícil de aislar en cultivo, que es la Quinguela quingae, en los menores de 3 años de edad. Factores predisponentes, es más frecuente en los varones, afecta a niños principalmente de 2 a 4 o 5 años de edad. En los neonatos se observa la asociación de artritis con compromiso epifisario, en el 76% de los casos debido a la singular vascularización de la epífisis en los niños pequeños, en los recién nacidos, y entre los 2 y 18 meses hay que recordar la posibilidad de que se produzca una artromielitis, una artritis asociada en el 30% de los casos, precedida por bacteriemia inicial en el 50%, y hay habitualmente el antecedente de trauma previo. Con respecto a la historia, 2 palabras nada más. El comienzo del siglo XIX, el fin del siglo XIX, perdón, y el comienzo del siglo XX marcaron importantes aportes a la ciencia, que está dado por lo que aportó Louis Pasteur, Koch y Alexander Fleming al descubrir la penicilina, como todos conocemos. El tema es que hoy, ¿dónde estamos situados? ¿Dónde estamos parados? La infección osteoarticular se encuentra en constante cambio. Hay una gran dificultad en reconocer y localizar tempranamente el curso de la enfermedad, y aún en Estados Unidos la muerte por sepsis alcanza valores inadmisibles. Con tratamiento adecuado, el 40% de los pacientes con artromielitis sufrirán secuelas graves. Eso nos hace replantear todo, desde que comienza la enfermedad con la clínica típica, dolor óseo, pseudoparálisis y fiebre, a poder realizar realmente el diagnóstico y el aislamiento del cultivo del germen. En métodos diagnósticos, la radiografía, se positiviza en partes blandas a los 3 días, tejido óseo tarda, es muy lento, entre los 7 y 21 días. En el laboratorio a veces encontramos los signos de laboratorio como leucocitosis y el hemocultivo positivo. Recordar que dentro de los reactantes de fase aguda, la primera en elevar es la proteína C reactiva, y luego desciende una vez que se instala el tratamiento antibiótico y se produce o empieza la curación de la enfermedad. La ecografía es muy útil, más que nada en la urgencia, se pide rápidamente y sirve para detectar el absceso subperióstico, ya sea en forma del absceso o también a veces es
solapado, y se informa un engrosamiento perióstico que aparece entre el día 1 y el día 3. La resonancia nuclear magnética, dentro de los estudios que tenemos, tiene una alta sensibilidad y especificidad, es sumamente importante y es el eje en la detección de infecciones en pelvis y en raquis, es el estudio de elección. Sin embargo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, no es útil para monitorear el curso de la enfermedad, ¿sí? Siempre va a dar, como es tan sensible, siempre va a dar imagen de enfermedad cuando uno monitorea, cuando uno la quiere monitorear con resonancia. El centellograma óseo tiene valor, el principal problema es que genera o produce una alta dosis de radiación y tiene una especificidad baja. Sin embargo, en el caso de infecciones múltiples o de sitios múltiples o un sitio de infección no claro, tiene importancia. Lo mismo si tenemos un absceso, ya que el centellograma, y una necrosis, ya que el centellograma frío, hipocaptante o no captante, tiene un valor predictivo positivo del 100%. La tomografía también es útil, tiene su valor, principalmente cuando queremos detectar gas en los tejidos blandos. Algunos gérmenes, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, es productor de gas. En sitios de difícil abordaje, columna, pelvis, para plantear el abordaje quirúrgico, y fundamentalmente en el caso de punciones guiadas para la detección del germen. Para poder aislar el germen en cultivo es necesario agotar los recursos y nunca olvidarse de dos cosas. La muestra se toma por punción, se positiviza en el 50-85% de los casos. Nosotros usamos las agujas de punción de médula ósea. Recordad que la punción tiene 3 tiempos, tengo que tratar o puedo lograr, antes de llegar al hueso, tengo material que tomar. Esos tiempos son el extra perióstico, el subperióstico y el intraóseo, y siempre complementarlo con hemocultivos, artrocentesis, si hubiera clínica de infección articular, y no olvidar de tomar o de enviar la muestra al patólogo. No está contraindicada por celulitis en piel. El tratamiento antibiótico inicial es empírico, y esto es motivo de controversia en la literatura. Realmente no hay un acuerdo en cuanto al tipo de antibiótico a elegir, la ruta de administración, la vía de administración, si va a ser por vía periférica o central, y eso se da porque hay diferencias en la forma de presentación regional. Hay países que tienen formas benignas, los pocos, y hay otros países que tienen formas graves, y hay una variabilidad creciente en el perfil de los microorganismos. Entonces las infecciones son distintas de un lado al otro. Estos son antibióticos que se pueden usar en la primera línea o en la segunda línea, porque hay una gran resistencia al uso de los antibióticos. Una vez que se aísla el germen en cultivo y tenemos el antibiograma, puede darse el pasaje a vía oral, que hay que recordar que la mayoría de las osteomielitis que vemos son agresivas. Esto está dado por el genoma de la bacteria, que produce una toxina, que es la Phantom Valentine, leucocidina, que está no solamente en los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, sino también en los sensibles, y también produce una citotoxina que genera poros en la membrana de los leucocitos y que produce una gran agresividad local, a distancia, y esto se va a manifestar clínicamente y por el laboratorio con mayor clínica y valores de reactantes de fase aguda mucho más elevados, fiebre mucho más alta, y tiene una gran asociación con complicaciones graves. Desde la bacteriemia agresiva, rápida, con sepsis, se asocia a recurrencia, e inclusive a muerte, y a la cronificación en porcentaje del 5 al 25%. Con respecto a los algoritmos para el diagnóstico, en el caso de que el cultivo sea negativo,
hay un problema en que no existe el consenso para su uso. Ya sabemos que los 4 criterios tienen una probabilidad del 94% de tener un estafilococo meticinino resistente, pero no hay consenso para su uso y tampoco tiene una gran especificidad. En los neonatos no sirve por el pobre sistema inmune, es decir, la utilidad de estos algoritmos diagnósticos en probable, poco probable, tiene una utilidad en discusión. ¿Qué se recomienda con respecto al tratamiento antibiótico? Que el comienzo sea con una penicilina antiestafilocóxica, va a cubrir el estafilococo meticilino sensible, el streptococo piógenes y la Quinguela, pero en los países o en las regiones donde la prevalencia del Staphylococcus R es mayor al 10%, algunos libros hablan algunas publicaciones, perdón, del 25%, el primer antibiótico es la clindamicina y en segunda línea la vancomicina o la asociada con la cefazolina. ¿Qué es importante de esto? Que la duración no debe ser menor a 3 semanas, porque se asocia a recurrencia, y que el tiempo de tratamiento está dado por una mejoría clínica y por una disminución de la proteína C reactiva y de la eritrosedimentación. Cuando hay un absceso subperióstico, está indicado a realizar el drenaje, absceso subperióstico o absceso óseo, y también ante la falta del tratamiento antibiótico. Recordar que el antibiótico preserva la vida, pero el debridamiento va a preservar el tejido óseo. Con el advenimiento de este germen, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, también encontramos osteomielitis multifocales, que son mayores en los niños, que se han producido en niños mayores de 1 año, y esta multifocalidad se da en asociación de la infección en fémur o tibia más el húmero. Bueno, vamos a ver rápidamente unos casos, son bastante fáciles, en el sentido de que este niño ingresó a los 7 años de edad, con dolor, tumefacción, con un laboratorio patológico, con una gran eritrosedimentación y un aumento de la proteína C reactiva también. Observamos en la ecografía, quiero marcar, pero ahí está. Observamos en la ecografía, se ve muy bien el absceso subperióstico, resultó ser un Staphylococcus aureus meticilino sensible, pero fíjense que no tuvo una buena evolución de la enfermedad. Pasó a la cronificación. En el caso de este nene, es un nene de 1 año, también laboratorio patológico, pasó exactamente lo mismo, en este caso es un meticilino resistente, con absceso subperióstico y también compromiso óseo alargó en el curso de la enfermedad. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Siempre la artritis está como principal diagnóstico diferencial, tiene un laboratorio prácticamente igual a una osteomielitis, aumento del eritro y proteína C reactiva. En este caso también se aisló Staphylococcus aureus meticilino resistente, se drenó, pero como es la característica de este tipo de germen, recoleccionó 3 veces en el curso de la enfermedad. La celulitis, como ven arriba, no veo, es una celulitis, el trauma, pequeña lesión o lesiones con fractura que pueden pasar inadvertidas, al menos en las radiografías de inicio. Neoplasias, en este caso es un nene que ingresó a la guardia con una leucemia aguda. La primera manifestación del laboratorio es la plaquetopenia y parece un niño golpeado, pero son hematomas debido al descenso de las plaquetas. Y hay que recordar que la leucemia es la neoplasia más frecuente en los niños y que se va a manifestar con
no solamente con signos constitucionales, se puede manifestar también con dolor y anomalías radiográficas óseas. Dentro de esas anomalías, la osteopenia es la más frecuente, la imagen de lisis en asociación con esclerosis y también en forma de bandas radiolúcidas metafisarias. No hay manifestación en agudo, pero sí en el curso de la enfermedad y es muy parecida a la cronificación de una osteomielitis aguda posteriormente cronificada. Los tumores malignos, en este caso es un sarcoma de Ewing, de pelvis, sumamente grande. La tuberculosis es otro diagnóstico diferencial, en este caso fue una niña que fue tratada por una sinovitis lenta de 1 año de evolución, finalmente terminó con una derivación y se hizo el diagnóstico de tuberculosis. La localización o la segunda localización de la tuberculosis es la cadera, tiene una tríada característica que es la osteopenia, la erosión ósea y el pinzamiento, también parecida a las formas cronificadas de las osteomielitis agudas. Y las enfermedades de depósito más raras, estas son imágenes que corresponden a una paciente con enfermedad de Gaucher, más que nada por la posibilidad de infartos óseos que tiene la osteomielitis aguda también. El mensaje, y con esto ya finalizamos, el diagnóstico y tratamiento depende de un alto índice de sospecha, no escatimar los métodos diagnósticos complementarios si la localización es dudosa, descartar siempre patología neoplásica mediante la biopsia y la posibilidad de secuelas graves va a obligar al seguimiento cercano de estos pacientes a largo plazo. Bueno, ahí estamos. Seguía en el programa la doctora Ficina, no sé si va a venir o si está retrasada o si no va a venir. Sigue el doctor Santiago Beltrán del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata con osteomielitis subaguda. Hola. Bueno, voy a hablar de osteomielitis subaguda en la infancia. Es un cuadro de difícil diagnóstico por lo poco característico de sus síntomas y por la poca intensidad que tienen los mismos. Se define como un cuadro de comienzo insidioso, mayor de 2 semanas de evolución, en el cual no haya habido un diagnóstico de una enfermedad aguda previa, una osteomielitis aguda previa, y se caracteriza por la presencia de dolor leve a moderado, ausencia de signos de sintomatología sistémica. Es muy raro ver, por ejemplo, que tenga fiebre o que el paciente parezca enfermo, menos del 20% de los casos, y la presencia radiográfica de una lesión ósea al momento del diagnóstico. Habitualmente, entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico se tarda entre 2 a 6 semanas. O sea que hay que sospecharla y buscarla, porque si no a veces vamos a tardar un poquito en hacer el diagnóstico. Es una condición muy rara, afecta principalmente a menores de 4 años y por lo que les dije antes, el diagnóstico es muy difícil. En cuanto a la etiología, es muy difícil aislar el germen. La mayoría de los cultivos son negativos y solo en un 53% aproximadamente vamos a tener un cultivo positivo. Disminuye el rédito diagnóstico cuando se utiliza la punción aspiración por aguja fina para tomar una muestra de la lesión, por lo cual conviene siempre hacer con una aguja tipo Hamshidi o un trocar de 8 o 13 Gauge. Con respecto a la etiología, la vamos a dividir entre los pacientes menores de 4 años y los pacientes mayores de 4 años. El más frecuente en los dos grupos etarios, en el 50% de los casos, en el 50% de todos los casos de osteomielitis subaguda, va a estar el estafilococo aureus, ya sea meticilino resistente o meticilino sensible. Y Kinghella Kingai en el 34% de los casos. Ahora, si yo tomo solo los pacientes menores de 4 años, Kinghella Kingai está en el 72% de los cultivos que dieron positivos. Siempre hay que sospechar este germen porque es un germen que coloniza frecuentemente el orofaringe en menores de 4 años,
Es muy difícil obtener el cultivo, que crezca en un cultivo, y a veces lo que hay que pedir es una reacción en cadena de la polimerasa para hacer el diagnóstico no con un cultivo, sino a través de un método más específico. Otros gérmenes aislados, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Salmonella y Streptococcus pyogenes. Con respecto a la localización, el 87% de los casos se van a localizar en el miembro inferior y el 13% restante en miembros superiores, costillas y vértebras. Si dividimos el miembro inferior por regiones, vamos a encontrar que el 59% de los casos se localiza en el fémur distal. Un 13% se va a localizar en el fémur proximal, principalmente en el trocánter mayor, un 13% en la tibia proximal y un 3% aproximadamente en la tibia distal. En cuanto a la presentación clínica, Cerón y colaboradores encontraron dos formas clínicas de presentación. Del infante, en el paciente de 1 a 4 años de edad, en el cual la clínica es la descrita inicialmente, es decir, dolor leve a moderado, ausencia de sintomatología infecciosa y la lesión radiológica. Y esta poca sintomatología lo explica por la incidencia que tiene, la prevalencia que tiene la Quinguela quingae y la baja virulencia que tiene ese germen habitualmente. Y la osteomielitis subaguda en los niños mayores habla de una sintomatología un poco más intensa, a veces acompañada de fiebre en un 20-22% de los casos, y atribuye esa mayor sintomatología a la presencia en los cultivos del Staphylococcus aureus. Con respecto a la fisiopatología, no se sabe bien qué es lo que sucede, pero en la osteomielitis subaguda primaria existe una respuesta del huésped al germen no lo suficientemente fuerte para eliminarlo y una virulencia del germen que tampoco genera una enfermedad como sería una osteomielitis aguda. Dolor leve o renguera es el síntoma. Un paciente que no puede caminar, a veces se confunde con una sinovitis de cadera, no limita el movimiento salvo en las formas epifisarias, en las cuales puede haber un derrame articular y limitación de la movilidad articular. Tumefacción leve y aumento de la sensibilidad local son síntomas leves, inespecíficos. A veces se piensa en un traumatismo previo, se busca una explicación a través de eso, y la fiebre solo presente en un 20% de los casos. Con los análisis de laboratorio de rutina no se puede objetivar prácticamente nada, no podemos esperar mucho. Lo que siempre, o lo que con más frecuencia va a estar elevado es la eritrosedimentación. En los distintos trabajos existe aproximadamente un 71% de los casos en los cuales la eritrosedimentación fue mayor de 20 milímetros. Leucocitosis mayor a 12.000 se observa en un 22% de los casos y una PCR mayor a 10 se observa en el 21% de los casos. Lo que coinciden varios trabajos es que la eritrosedimentación y la trombocitosis son los marcadores más sensibles para suponer un proceso infeccioso generado por Quinguela quingae. O sea, en un menor de 4 años, no todo dolor articular o de un miembro sería una osteomielitis subaguda, pero si están esos marcadores son sensibles para Quinguela, va a haber que estudiarlo. Con respecto a la radiografía, vamos a ver lesiones características. Roberts hizo la clasificación que se usa actualmente en 1982 y se basa en función a las imágenes observadas. Establece 6 tipos y toma como parámetro la localización y el aspecto de cada una de las lesiones que se observan en la radiografía. Las 2 primeras son lesiones metafisarias, que a su vez son las más frecuentes. Los 2 primeros tipos de la clasificación de Roberts son lesiones metafisarias. Se diferencia una de la otra que una no afectan la cortical y las otras afectan la cortical. Las otras, la 3 y la 4 son lesiones diafisarias. La 5 es una lesión epifisaria y la 6 es una lesión vertebral. Entonces, Roberts 1 y 2, lesiones metafisarias. Sin compromiso cortical son las lesiones de tipo 1. Las de tipo 1 se dividen en 1A y 1B. 1A es una lesión lítica, en saca-bocado,
El diagnóstico diferencial es con el granuloma eosinófilo, es este tipo de lesión. Lesión lítica en sacabocado, no tiene reborde escleroso ni ninguna otra lesión asociada. Cuando vemos una lesión lítica en saco de abocado con un reborde escleroso, tenemos la de tipo 1B o absceso de Brody. Es lo que describió Brody inicialmente, es esto, el absceso de Brody. Es esta imagen, lesión lítica con un borde escleroso. Hay que plantear el diagnóstico diferencial con un osteoma osteoide. Ahora vamos a las lesiones con compromiso cortical. La lesión se inicia en la metáfisis, compromete la cortical e incluso a veces puede atravesar la fisis. Es una lesión en la cual tenemos que plantear el diagnóstico diferencial con osteosarcoma, granuloma eosinófilo, tuberculosis e infecciones fúngicas. Esta es la lesión lítica y en el perfil vamos a ver cómo se ve la lesión lítica comprometiendo la cortical anterior de la tibia. Las lesiones diafisarias son las de tipo 3 y 4. La de tipo 3 es una lesión lítica intracortical acompañada o no de una reacción perióstica. El diagnóstico diferencial es con un osteoma osteoide. Y la lesión de tipo 4 es una lesión perióstica simple o multilaminar y a veces puede ser también una lesión en rayos de sol. El diagnóstico se plantea con un sarcoma de Ewing y una leucemia. Las lesiones epifisarias son las de Robert 5. Es una lesión lítica epifisaria rodeada por un halo fino de esclerosis. El diagnóstico diferencial es el condrablastoma epifisario y la TBC. Y las lesiones vertebrales son las de Robert tipo 6. Es un proceso destructivo del cuerpo vertebral y se plantea el diagnóstico diferencial con osteosarcoma, tuberculosis e infecciones fúngicas. Para acordarse más o menos, las lesiones impares remedan una lesión benigna, ¿sí? Y las pares son lesiones que remedan una lesión maligna. Eso lo vamos a ver ahora en el tratamiento, porque el tratamiento varía en cuanto al aspecto de la lesión. La ecografía tiene escaso valor diagnóstico. Lo que nos sirve es para determinar si existe en las formas epifisarias algún derrame articular, si existe alguna colección subperióstica, y en las formas epifisarias para monitorear el tratamiento a ver cómo sigue, si está respondiendo ese antibiótico que le di o no. El centellograma me voy a encontrar una lesión hipercaptante en 2 casos de osteomielitis subaguda y existen casos muy raros de osteomielitis subaguda multifocal, entonces yo puedo detectar otras lesiones alejadas a las de donde estoy estudiando. Y la tomografía computada va a servir para caracterizar mejor esa lesión que yo estoy viendo en la radiografía, para ver la extensión, para confirmar si realmente es una imagen lítica o una imagen que tiene un borde escleroso o realmente si existe o no esa lesión, y no mucho más que eso. También es útil una tomografía multi-slide, por ejemplo, un nene chiquito que no te va a hacer anestesia. Por ahí, con 10 segundos que está dentro del tomógrafo, yo la puedo detectar a la lesión y caracterizarla. La resonancia magnética tiene las mismas prestaciones que la tomografía, pero con mayor sensibilidad y mayor especificidad. Un signo característico, pero no patognomónico, es el signo de la penumbra. Se evalúa en T1, se caracteriza por una lesión hipointensa en T1, que es el centro del absceso, esa lesión lítica, rodeada por un halo eritematoso, que es tejido de granulación, neovascularización. Puede estar rodeado, si existe un borde escleroso, por otro halo de tipo hipointenso, que sería similar a la cortical, y posteriormente voy a tener un halo de edema hipointenso, que no es tan hipointenso como la cortical, sino que se parece más a la parte interna, al líquido. Ese es el signo de la penumbra. No es patognomónico. Los condrosarcomas pueden dar el signo de la penumbra también. Con respecto al tratamiento existen controversias y hay 2 corrientes. Autores que dicen que hay que operarlas en todo momento, hacer la resección, y dentro de los que dicen que hay que operarla hay distintas propuestas. Si cirugía sola, hay trabajos en los cuales tienen buenos resultados haciendo la resección. Otros trabajos en los que hablan de hacer la resección
y hacer antibiótico endovenoso seguido de antibiótico vía oral, y otros trabajos en los cuales hablan hacer la resección, poner cuencas de cemento con antibiótico, el antibiótico endovenoso los primeros 2 o 3 días para a modo de profilaxis postoperatoria, y después a medida que va progresando le van sacando 2 o 3 cuencas del cemento con antibiótico por día. Dejan una cuenca fuera y la van retirando. Otros proponen realizar un tratamiento médico en las lesiones benignas, o las que parecen benignas, 1, 3 y 5, y biopsia para las de aspecto maligno, 2, 4 y 6. Y se reserva el tratamiento quirúrgico ante el fracaso de la respuesta al tratamiento antibiótico, o en el caso de que la biopsia con aguja gruesa haya habido otro tipo de lesión. Con respecto a los antibióticos está también muy discutido. Si pensar que es un estafilococo aureus meticilino sensible, si es un meticilino resistente, o en el caso de la Quinguela, pensar en la Quinguela. En líneas generales, si es endémico el estafilococo aureus meticilino resistente, lo que se recomienda es utilizar un antibiótico capaz de eliminar el germen. Entonces las propuestas podrían ser cefazolina sola, inicialmente endovenosa, luego oral hasta completar 4 o 6 semanas. Puede ser TMS siempre asociado con otro antibiótico, porque la idea es que TMS es bacteriostático, o sea, tiene que tener un consorte, generalmente clindamicina. O en el caso de los chicos pequeños, menores de 4 años, utilizar un antibiótico que cubra Quinguela quingae, como la cefuroxima, o si es endovenoso, una cefalosporina de tercera generación, o la opción a la cefuroxima puede ser ampicilina sulbactam o amoxiclavulánico. Con respecto a también el tratamiento conservador, hay quienes proponen poner una férula o inmovilizarlo por el periodo de 4 a 6 semanas, y otros que proponen que con descargar peso está todo bien. Y una de las cosas que nos indican en la buena respuesta al tratamiento es la disminución de esos síntomas en las primeras 48-72 horas, y después para el seguimiento hacer radiografías, y las lesiones van rodeándose de un halo cada vez más escleroso hasta que al cabo de 6 meses aproximadamente se puede ver de que no existe ya una lesión a nivel del hueso. Con esto termino la bibliografía y muchas gracias. Bueno, continúa la doctora Silvana Ficina. La doctora es médica del Hospital Garham, así que pertenece al staff y va a hablar de artritis séptica aguda. Luego de que hable de Silvana, hay un pequeño lugarcito para las preguntas, así que vayan pensándolas, y luego vamos a discutir casos problemas. Algunos traje yo, otros trajo Santiago. Vamos a ver si Silvana trajo también, así podemos aprovechar el tiempo. Bueno, te dejo. ¿Qué haces, viajera? Bueno, muchas gracias por la invitación. Perdón al auditorio, el tráfico me demoró, por eso llego un poquito más tarde, pero bueno, la idea era llegar a horario. Paso con... Bueno, vamos a hablar de artritis séptica aguda, es una patología frecuente. Más allá que ustedes no hagan la subespecialidad, seguramente se hace una guardia de ortopedia general en cualquier clínica, sanatorio u hospital, seguramente en algún momento se van a encontrar con esta patología. Son infecciones del espacio interarticular en el curso de bacteriemias, generalmente son bacterianas porque hay otro tipo de otras etiologías que, como micóticas, en fin, virales. Acá puntualmente vamos a hablar de las bacterianas, con un pico de incidencia en pacientes que son menores de 3 años, y los varones tienen un doble de posibilidad, tienen una relación 2-1 con respecto a las mujeres, más frecuente en los varones. Acá, como vemos, artritis, ¿este es el visor? Perdón, sí.
Los factores de riesgo de las artritis, bueno, los recién nacidos, justamente vemos que tienen relación con los catéteres intravasculares, pueden tener candidiasis, bueno, las tuberculosis con zonas endémicas o con pacientes que han tenido contacto con esta patología, bueno, hay virales y demás. La afectación es de una articulación, generalmente el 80% son del miembro inferior, y también con afectación puede ser de hombro y codo. Las edades las podemos dividir en 3 grupos distintos en cuanto a los microorganismos prevalentes. En los lactantes y los niños, bueno, los menores de 2 meses, el Staphylo aureus. Como veíamos previamente antes, la candidiasis también en relación con los neonatos internados y con múltiples venopunturas. Los niños de 2 meses a 5 años, el Staphylo aureus, bueno, el aureus, como ven, siempre está en todos los grupos etarios. Hay la Quinguela quingae, que es un germen, si bien es más difícil de aislar, pero también se observa mucho. Y si bien hay vacunación contra, más allá de la vacunación contra el Haemophilus influenzae el año pasado, hubo un brote también porque aparentemente hubo una tanda de vacunas que no estaban del todo en buenas condiciones, pero bueno, se ha visto que hubo un brote de Haemophilus, de artritis por Haemophilus. Ya en los niños mayores, el Staphylo aureus, que pueden ser los sensibles o los metilicinos resistentes, el Streptopiógenes y bueno, Neisseria gonorrhoeae también, que tiene relación con los pacientes ya que comenzaron una vida sexual activa. ¿Cómo se provoca o cuál es la diseminación hematológica? Es la más frecuente. Pueden ser por contigüidad o por inoculación directa. Una vez que la bacteria está en el espacio articular, se produce una respuesta inflamatoria secundaria con toda esta cascada que vemos acá, que son los macrófagos, polimorfos nucleares por parte de las células sinoviales, las citoquinas y enzimas lisosomales, que lo que hacen es una pérdida de los proteoglicanos de la matriz cartilaginosa y llevan en el tiempo a la degeneración cartilaginosa. Tiempo no estamos hablando de meses, estamos hablando de horas. La presentación clínica de los pacientes, lo mismo, los recién nacidos muchas veces es más difícil el examen, llegar al diagnóstico, uno lo tiene que obviamente siempre tener presente, son menos sintomáticos, pueden estar irritables, pueden tener una clínica de sepsis y presentan pseudoparálisis. Tal vez ven que un brazo, un miembro superior lo mueven y el otro lado no. Ya en los lactantes pueden presentar presentan fiebre, irritabilidad, llanto, impotencia funcional según la zona afectada. Bueno, en los niños mayores, muchas veces el examen físico que cooperan y demás es más fácil. Si son articulaciones superficiales, puede verse la tumefacción de la articulación, como puede ser una rodilla, un tobillo, una muñeca. Las artritis de cadera, en este caso, es una articulación profunda y el paciente está con una actitud antálgica, defiende, no quiere que lo toquen. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Primero, tenemos que tener la sospecha clínica. Nos viene a la guardia un paciente puede tener un síndrome febril, no hace falta que tenga 40 grados de temperatura. Sospechamos de la zona afectada. Bueno, ¿qué pedimos? Un laboratorio que va a tener una leucocitosis con una desviación a la izquierda. Se le solicita en el mismo momento una PCR y una eritrosedimentación, que acá se ve como en la curva de abajo, la PCR tiene un pico, digamos, más, se elevan las primeras horas, es más fidedigna también para el seguimiento del paciente, ya que el pico es más rápido, como también es más rápido el descenso. Las radiografías que tenemos, podemos ver absolutamente nada o signos indirectos, como aumento del espacio articular y de los tejidos blandos, luxaciones de cadera. Por ejemplo, el caso de un bebé, fíjense la cadera izquierda que está subluxada, si se observa originalmente se veía, al menos en la placa yo lo veo, no sé si ustedes lo llegan a ver, como una carie en la zona metafisaria. Esta es una osteoartritis de cadera. Es una urgencia, como vamos a decir más adelante, por las secuelas que dejan en los pacientes. La ecografía, como sabemos, es operador dependiente.
Puede verse el derrame articular, puede cuantificarse, el despegamiento perióstico también, nos pueden informar y podemos ver el engrosamiento de la cápsula articular. Muchas veces para los ecografistas es difícil la distinción entre, no nos pueden decir si es algo más allá que el paciente se cayó y está con un síndrome febril, si es sangre, si puede tener pus o si es un líquido inflamatorio. La resonancia para no las pedimos obviamente para hacer un diagnóstico de artritis séptica. Eso más que nada está en relación con las osteomielitis concomitantes o bien abscesos profundos o abscesos pericadera. En cuanto a lo microbiológico, lo que se hace es, al mismo tiempo que se le saca la sangre al paciente, se lo hemocultiva. Y nosotros lo que hacemos es la punción articular, de la articulación en cuestión, la articulación que esté afectada, o que supongamos que esté afectada. Este es nada más para recordar las características de un líquido séptico, que tiene un aspecto, nosotros lo que podemos llegar a ver más que nada macroscópicamente, que es turbio. En el citoquímico que vamos a mandar, vamos a ver, o nos van a informar que tiene mayor de 50.000 leucocitos por milímetro cúbico, mayoría de los mismos son neutrófilos. Vamos a ver la glucemia, la glucosa cómo va a estar baja, y con obviamente una pobre formación de coágulos. Las artrocentesis son positivas en cuanto al aislamiento de germen en un 60%, y los hemocultivos en un tercio de los casos también positivos. Diagnósticos diferenciales, uno de los que es más frecuentemente tenemos es la sinovitis transitoria de cadera. Es otra patología que es una inflamación autolimitada de la sinovial. Se da tal vez en chicos un poquito más grandes, unos chicos de unos 6 años promedio. Generalmente tienen un antecedente de catarros, vías serias superiores, alguna otitis, unos días o algunas semanas previas, y esta justamente tiene una mejoría clínica en 1 o 2 semanas con reposo y algún analgésico antiinflamatorio. Es decir, el chico al otro día está mejor, al otro día está mejor. Las artritis van empeorando con el tiempo, y eso es lo que no tiene que pasar, porque el diagnóstico tiene que ser precoz. Hay un trabajo antiguo que hablaba de los criterios de Kocher, que hablaba de fiebre de más de 38 grados, la imposibilidad de la marcha, un eritro mayor de 40 milímetros por hora y los blancos mayores de 12.000. Bueno, eso hablaba que tenía un altísimo, de estos 4 criterios, chance de que estemos ante una presencia de una artritis séptica. Los diagnósticos diferenciales también están descritos. La artritis idiopática juvenil es en pacientes un poco más grandes, pueden tener fiebre, los rayos y dolores no solamente de una, sino de varias articulaciones. Y no hay que olvidar las neoplasias también. No estuve en la charla, bueno, en las charlas anteriores, desgraciadamente, pero seguramente un cuadro febril no solamente lo da algo infeccioso. Tenemos que tener presente que también las leucemias, los tumores malignos como el osteosarcoma y el Ewing también pueden dar cuadros similares de poliartralgia, fiebre, alguna tumefacción de alguna zona afectada. En los menores de 18 meses, justamente la artritis puede ser secundaria a una osteomielitis aguda, eso es justamente por los vasos, la presencia de los vasos transepifisarios, pero como vemos acá, esta osteomielitis lo que hace es invadir también el espacio articular, que era el caso que mostraba previamente. Este otro paciente del sexo masculino vino derivado al hospital. Fíjense la pandiafisitis que tiene. Bueno, esta es la actitud que tenía el paciente, estaba muerto de dolor. Fíjense el fémur, tiene una pandiafisitis, creo que era un estafilometicilino resistente. Y miren cómo llegó, con la cadera, estaba la cadera luxada, la punzamos obviamente, salió una buena cantidad de pus. Este es el print intraoperatorio. Y ven cómo una vez que se evacúa el material, cómo la cadera se reduce, después, bueno, tuvo tratamiento posterior. Pero más que nada para mostrarles que las luxaciones sépticas, estos horrores suceden y los tienen que tener presente. Y no hay que llegar a esto.
El tratamiento de las artritis sépticas, más allá de la localización, es un tratamiento combinado. Se hace un tratamiento médico con antibióticos, endovenoso, el paciente se interna, más allá de no tener... bueno, pero es que siempre se discute con los pediatras, bueno, le ponemos antibiótico o esperamos a que ustedes le tomen la muestra para recién comenzar el mismo. Nosotros en el hospital, al menos las artritis de cadera, las hacemos bajo anestesia, bajo una sedación. Para estar seguro que uno está en la cadera, tiene que estar el paciente relajado. Muchas veces, o algunas veces se hacían en la sala de emergencias o en algún consultorio y daban falsos negativos. La madre lloraba, el paciente gritaba, y uno trabajaba incómodo. Por tal motivo las hacemos para estar seguros, estamos en la articulación, una articulación profunda la hacemos en quirófano. Obviamente que si la punción viene un líquido claro, más allá que bueno, uno lo manda al citoquímico y al resto de los cultivos, si un líquido claro que macroscópicamente no nos impresiona, lo único que hacemos, que sea algo séptico, es la punción y nada más, o si no, si un líquido turbio, o bueno, si es pus franca ni hablar, que hacemos el drenaje en el mismo momento. Por ejemplo, el resto de las articulaciones, como las rodillas, tobillos y demás, eso lo hacemos en la sala, no lo hacemos en quirófano. Entonces, comienza con el tratamiento, el paciente el tratamiento antibiótico endovenoso, de 3 a 5 días. Bueno, ahora vamos a ver en el próximo slide que en el hospital lo que estamos utilizando es conjuntamente, que en realidad lo ven los infectólogos y el pediatra de la sala, es la clindamicina. Se hace un tratamiento endovenoso de 3 a 5 días si los hemocultivos son negativos. Si el hemocultivo es positivo, se continúa endovenoso por 7 días. Si hay, bueno, según el antibiograma que venga, se rota el antibiótico o no. Si tiene una evolución favorable, ¿qué se entiende por favorable? Si el paciente está afebril por 48 horas, si mejoró clínicamente y si están mejorando los parámetros de laboratorio, pasa a vía oral hasta completar 3 semanas. En los pacientes que tienen los hemocultivos positivos, si bien lo hacen ellos, pero bueno, un dato nada más para que lo tengan en cuenta, se hace la búsqueda de los focos profundos con ecocardiograma, ecoabdominal y fondo de ojo. Complicaciones, bueno, que el paciente se ponga séptico, hace una sepsis sistémica, hemos visto pacientes que se han muerto, necrosis vascular, daño a los cierres fisarios y las artrofibrosis. Como resumen, las infecciones osteoarticulares son frecuentes en los niños. Debemos sospechar la patología, diagnosticarla precozmente, no retrasar el tratamiento. La artritis séptica de cadera es una urgencia ortopédica. Tal vez más importante una artritis que resolver algún tipo de fractura. Las secuelas son graves y difíciles de resolver. Estos son casos de artritis, fíjense, una osteoartritis no tratada, maltratada o demorada. Este caso de otra osteoartritis de cadera que, como ven, no se observa el núcleo de osificación. Esta una bilateral. Esta en caso de una osteoartritis de húmero proximal, con las secuelas concomitantes. Por tal motivo hay que abrir el ojo, tenerlo presente y no quedarse de brazos cruzados. Nada más. Muchas gracias. Bueno, al auditorio, si tenía alguna pregunta. Sí. Que si en el hospital, en el caso de los neonatos, por más que tengan una articulación clínicamente afectada, hacen punción de las otras articulaciones. No, eso nada más en caso de una cadera. Solamente cadera. Sí. Si no, no. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerle, mientras colocamos los casos, a Silvana también, si de manera rutinaria buscan los focos múltiples. No, los buscan, sí, los buscan en caso de que sean
porque muchas veces, bueno, el cultivo articular dio negativo, pero tiene un hemocultivo positivo para tal germen. Cuando los hemocultivos son positivos, sí los buscan. Cuando el cultivo articular es positivo, pero, o sea que no hay bacteriemia, ahí no los buscan. O sea, depende del hemocultivo si es positivo o no. Y eso está en relación también, tal vez con el tiempo, el mayor tratamiento endovenoso y el mayor tratamiento posterior vía oral. Bueno, gracias Silvana. Vamos a aprovechar que tenemos tiempo a presentar los casos. Presenta Santiago Beltrán, el primer caso. Bueno. Es un paciente varón de 5 años de edad. Tiene un antecedente de un traumatismo previo. Consulta por dolor y tumefacción en la cara externa de la pierna derecha. En la radiografía se observa una lesión ósea localizada en la diáfisis del peroné, de aspecto mixto, un centro lítico con un área esclerótica, reacción perióstica, que impresiona destruir la cortical interna. El laboratorio presenta un discreto aumento del eritro, la PCR y el recuento leucocitario. En la imagen se logra ver acá arriba la imagen lítica y el área de esclerosis periférica. Acá en el perfil no se ve muy bien. ¿Qué otro estudio pediría o qué pensamos? ¿Alguien? Sí, cómo no. ¿Ya está? ¿Qué estudios pedirías? Directamente le harías una biopsia. ¿Qué tipo de biopsia? Bien. Hay un diagnóstico diferencial acá en este paciente y el hecho de que salga pus o algo parecido a pus no significa que sea infección. Y si uno cree que sale pus y va y lo drena, puede caerle encima un tumor maligno. Entonces creo que hay un diagnóstico diferencial en danza que es importante. Lo que, volviendo un poco también a lo del diagnóstico diferencial, uno de los principales diagnósticos diferenciales de esta lesión es el sarcoma de Ewing. Segundo diagnóstico diferencial, una metástasis de un neuroblastoma. Ambos pueden dar en la punción algo parecido al pus. Y si yo le hago un curetaje, disemino un tumor maligno. Si estoy pensando en una enfermedad sistémica, porque el sarcoma de Ewing, un tumor maligno en un hueso, generalmente es una enfermedad sistémica que afecta también varios huesos, tengo que ver si hay localización en otro lugar. Y si estoy pensando en una enfermedad sistémica como una metástasis de un neuroblastoma, también tengo que buscar otras localizaciones. Entonces, si bien está bien tu razonamiento, porque estamos hablando de infecciones articulares, pero si vos cruzás enfrente a tu consultorio, este paciente no sabemos si es una infección articular. Entonces, antes de hacer la biopsia, habíamos dicho que esas lesiones que parecían malignas la podríamos estudiar un poquito mejor. Entonces, ¿qué estudio le pediría? Yo le pediría un centellograma para ver múltiples localizaciones y le pediría una resonancia para ver realmente si existe un compromiso localizado al hueso, si realmente existe esa lesión en la cortical, si no está comprometida la tibia también.
Entonces, se ve un poquito mejor en la imagen más chica, donde hay una diferencia entre la captación del peroné derecho con respecto al peroné izquierdo, y no veo lesiones a nivel vertebral o de la pelvis que van a suponer una lesión multifocal. Acá tenemos la resonancia, en la cual vemos una hiperintensidad, cambio de señal en la médula del peroné. La cortical interna se encuentra lesionada. Yo no veo una imagen similar a la cortical interna como se ve en esta imagen, ¿sí? Estoy comparando peroné con peroné. Está al revés, me quedó al revés la imagen, ¿se entiende? Esto es derecho, esto es izquierdo. Fíjense el aumento de tamaño del hueso, la pérdida de la señal, de la intensidad de señal de la cortical, y yo acá no veo que haya una cortical sana. ¿Está? Y ahí sí, con eso voy a ir a hacer una biopsia. Insisto, la biopsia es con aguja gruesa, no con aguja fina. Pues no vamos a tener ni un rédito ni desde el punto de vista histológico, y vamos a disminuir el rédito desde el punto de vista bacteriológico. Osteomielitis subaguda, infiltrado inflamatorio inespecífico. ¿Qué es eso? Polimorfos nucleares dispersos, células plasmáticas y tejido de granulación inespecífico. No hay células malignas, no informan células atípicas. Se realiza tratamiento ATV inicialmente endovenoso y luego por 6 semanas. Nosotros en La Plata tenemos una alta incidencia de estafilometis-R. Más del 80% de los casos son estafilometis-R. Por lo tanto, se trató por vía endovenosa con 2 fármacos, clindamicina TMS, y cumplió 6 semanas por vía oral con una buena respuesta clínica. Acá tienen la placa inicial y el control al año, ¿sí? Placa inicial, control al año, placa inicial, control al año. Se observa una pequeña imagen hipodensa, radiolúcida a nivel de la cortical, pero que está curada esa lesión. Así que bueno, confirmamos el diagnóstico de osteomielitis subaguda. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna crítica? ¿Hubiesen hecho otra cosa? ¿Lo hubiesen cureteado? ¿Le hubiesen puesto cemento con antibióticos? Son opciones que nos dan los autores. Uno, si con la respuesta al antibiótico, yo creo que si anda bien, podemos esperar un poquito antes de ir a una cirugía más radical o que también aumenta el riesgo de complicaciones. Sí. La pregunta es, en caso de no tener acceso a la resonancia o al centello, como puede pasar en muchos hospitales públicos de la provincia, ¿sería prudente ahí hacer una punción, por lo menos para un físico-químico, un cultivo rápido, con una tinción de Gram, por ejemplo? Si vas a hacer la punción, yo te digo lo que haría yo. Estos son condiciones ideales. Si la situación en la que vos me estás planteando que es real, me encuentro con que el paciente, voy a tener el resultado de los estudios o voy a poder hacer un estudio dentro de 10, 15 días, como puede suceder, la punción no la dirigiría con un objetivo bacteriológico, sino histológico. Una punción con aguja gruesa le haría y esperaría el resultado de la biopsia antes de hacer cualquier otra cosa. Pero no haría nada, si venga un líquido purulento, no le haría nada al hueso, por lo menos hasta tener el resultado de la histología. Gracias. En relación a la pregunta, nosotros hemos durante muchísimos años en el ejercicio de la medicina nos hemos muchas veces adaptado a los medios que tenemos. Y ese no es el camino correcto, porque el día que tengas un problema de naturaleza médico-legal, vos no te vas a poder defender diciendo, no, yo no tenía resonancia, no tenía centellograma. Te van a decir, y bueno, lo tenía que haber derivado a un centro especializado en eso. Es decir, que a los efectos de tu protección médico-legal,
la verdad que después de tantos años de ejercicio te recomendaría que no te salgas 1 milímetro del tiempo y forma. 1 milímetro. Si vos no lo tenés, no es culpa tuya. Vos no sos el dueño de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo tenés que derivar a un lugar oportuno. Guarda con eso. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? Vamos a contestar, tenemos el chat virtual, vamos a contestar una pregunta, es para vos, Silvana. Pregunta Marcos B. ¿Una eco con aumento de líquido articular, artrostomía sí o sí? Esa es la pregunta. Leída. Calculo que debe ser una cadera. Claro. ¿No? Uno no es nada más, o sea, yo creo que al revés, lo que uno no tiene que quedarse es con la duda. Los criterios de Kocher que dije, esos son de libro, que no siempre los pacientes vienen así. Hemos visto pacientes con artritis séptica que decir, que defendía poquito la cadera, el laboratorio ni, y que los punzamos y salió pus. Como hemos tenido, tal vez no tanto para las artritis, pero como hemos tenido abscesos con ecografías negativas, entonces por eso digo que es ecógrafo dependiente, por más que tuvo negativo con el muslo, tal vez no es el caso puntual, pero bueno, estamos hablando de infecciones, un muslo totalmente tumefacto, con un laboratorio alterado y una ecografía negativa. Bueno, yo al menos no me quedo, creo que ninguno se quedaría con la duda de al menos poner una boca, hacer una punción, viene pus, listo, ya está. Es decir, que también pueden ser sinovitis. Tal vez, bueno, es difícil la respuesta. Yo a lo que quiero ir en realidad es que el diagnóstico no se hace con nada más que con una ecografía. Si vos tenés un paciente que cojea un poquito, que la semana pasada estuvo con un cuadro catarral o, bueno, un laboratorio tampoco no del todo alterado, y tenés dos caminos, o esperar y ver qué pasa, o realmente punzarla. Sí, sí, es así. Pero Nosotros los pacientes no son del libro, una cosa es Sí. una charla y otra cosa es el día a día, ¿no? No, sí. A veces la clínica la tenés que correlacionar con lo demás, y también nosotros tenemos pacientes que a veces no en ecografía son unos leves milímetros, pero realmente uno hace la artrotomía, bueno, ustedes hacen la artroscopía. No, Y- yo puse de artroscopía como que estaba descripta, las hemos hecho en casos, las caderas puntualmente, esas artroscopías hemos hecho con las rodillas que son un poco, que le hicimos una artrotomía y después y siguen, si bien de elecciones hacer, nosotros con las rodillas hacemos la punción articular. Si no evoluciona, bueno, ahí recién las abrimos. Le bien. damos una chance, digamos, con hacer nada más que una punción articular. A no ser que al otro día la vemos, después no, la rodilla está inflada, el chico sigue febril, ¿no? Pero ¿Qué vía prefieren? ¿Una Wetter, Hacemos una la anterior? Wetter. Está bien. sí. Sí, un momentito, para. En el caso de rodilla, tenga la edad que tenga, solamente punción articular y ver cómo evoluciona, o solamente en los chiquitos que pensamos. Tenga la edad tenga que la que tenga. tenga. Listo. Y sin anestesia, al menos nosotros. Eso después cada uno lo hará como una articulación de fácil acceso. No hay problema por eso. Bien, gracias, Silvana. Vamos a presentar algún otro caso que tenemos tiempo. Este es el primer caso clínico. Tienen el diagnóstico arriba, así que no tienen trampa. Es un paciente de sexo masculino de 12 años de edad con una osteomielitis aguda de radio complicada, con un absceso subperióstico y un síndrome compartimental de antebrazos. Los objetivos, definir los aspectos del diagnóstico, y en el caso de que se decida tratamiento quirúrgico, cómo definiríamos el abordaje, y enfocar en los resultados, esperar con la cirugía.
Motivo de consulta, dolor, inflamación en el antebrazo izquierdo. Como antecedentes de importancia tuvo una furunculosis que fue tratada con antibiótico por vía oral, traumatismo de 48 horas de evolución. Previo a concurrir a la guardia, consultó en 2 hospitales. Secundario al traumatismo se realizó el yeso braquiopalmar. Al examen físico, tumefacción, parestesias en el antebrazo, bueno, por supuesto se saca el yeso. Temperatura axilar 38 grados 6, un estudiante, chico de la comunidad. Leucocitos 13.000, eritro de 55 y PCR 176. Ese es el aspecto clínico, una vez evaluado el yeso, ya preparado para la intervención. Y las radiografías no se ve mucho más que la tumefacción en las partes blandas. Pido disculpas por la foto, es una ecografía, eso se hace habitualmente muy rápido por guardia. A pesar del estudio estar limitado por la férula, se evidencia aumento de espesor del tejido celular subcutáneo. Está arriba, ese es el informe abajo que no se ve bien. Y esta es la resonancia. En STIR y en T1, bueno, tiene todo un compromiso del radio, de la diáfisis. Bueno, las preguntas sería qué tratamiento realizaríamos, si es conservador o un tratamiento de tipo quirúrgico y cuál sería la vía de abordaje. Recordemos que tenía un síndrome compartimental clínico, con diagnóstico clínico, el paciente estaba consciente, y el absceso subperióstico. No sé si alguien quiere contestar. Sí. Repito, sí. ¿Que por qué se pide la resonancia si es un compartimental clínico? Sería como criterio de urgencia. Como criterio de urgencia porque el tema es que vino derivado, ¿no? Ya tenía un tiempo de evolución, se interpretó que era un traumatismo, pero en realidad es un comienzo de una osteomielitis aguda, con un absceso subperióstico. Ya el absceso subperióstico, ¿qué pasa? Ahí está. Es mala la imagen, pero ya tiene un absceso subperióstico. Eso sumado a que al retirar el yeso tenés un aumento de los tejidos blandos, de la tensión de los tejidos blandos, y sumado al absceso implica que la osteomielitis no se interpretó o no se diagnosticó, ingresa a la guardia y tenemos que nosotros instaurar el tratamiento. Sí, la segunda respuesta es que tenemos resonadora a 10 metros. No tenemos que trasladar al paciente fuera del hospital. Antes, cuando no lo teníamos, nos conformábamos con lo que teníamos, la ecografía, eso. Pero también teníamos un alto índice de diagnósticos tardíos. Ustedes saben lo que es el pensamiento mágico, ¿no? El pensamiento mágico, cuando un tipo cree que ve una cosa y el compañero lo convence al compañero que cree que es así, y en realidad por ahí no es así. Y entonces por ahí al paciente lo drenábamos 2 días después. Desde que tenemos resonancia, por ejemplo, tenemos un paciente con una placa celulítica, con un cuadro dudoso, tiene o no tiene una osteomelitis, le hacemos una resonancia, porque queremos ver, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual a veces no hacíamos resonancia? Porque el costo, porque es caro siempre, que es caro en Argentina, más trasladar al paciente y todo. Si yo le suprimiera todo eso, si yo lo transformara en un estudio accesible, cómodo, con un radiólogo de guardia, entonces lo desarticulamos todos esos prejuicios que tenemos. ¿Por qué no vamos a privar de un estudio complementario que nos muestra los cambios de alteración de la médula ósea y además nos muestra las partes blandas? Y además le podemos hacer gadolinio si tenemos una duda. ¿Por qué no vamos a privar de eso? El absceso subperióstico es una clara indicación de pedir una resonancia magnética. Aparte, está dentro de las indicaciones que tiene la resonancia. Bueno, vamos a seguir. Entonces, aparte de esto, el problema de que con el Staphylococcus aureus meticilino resistente empiezan a aparecer síndromes compartimentales sépticos.
O sea, la causa es el microorganismo dentro del compartimento. Sumado al absceso subperióstico y al probable germen que tiene, porque la presentación así no es de un estáfilo sensible, es de un METIR. Eso es lo que yo les decía en la primera charla. Hay que correlacionar la clínica, el laboratorio, está todo aumentado, está todo en más. Mucha clínica, laboratorio, rápidamente te va quemando al paciente y cuando llega a la guardia no tenés tiempo. Ay, a ver, sí, ¿qué hago? Voy a esperar, lo voy a internar, mejor lo medico un poquito, a ver después si le pido el otro estudio. O sea, no, hay que hacer rápido las cosas, porque el peligro de esto es la sepsis y la muerte, no hay otra. Y otra característica del METIR es que produce infecciones en piel previas, que están producidas por la Phantom Valentine, la toxina epidermolítica. Esas manifestaciones de infección profunda también habla del tipo de germen al cual nos enfrentamos. La conducta que se tomó en la guardia, se realizó el debridamiento mecánico quirúrgico, se hizo el abordaje del segundo compartimento extensor y proximal del radio, se hizo la fasciotomía, ¿sí? Porque aparte tenía compromiso de las partes blandas, se incidió el periósteo, vino abundante líquido de tipo purulento y se envían las muestras a bacteriología y anatomía patológica. Bien. Pensé que tenía otra cosa. A ver si pasó. Perdón, No, ya está. Vamos a ver otro caso. Este es un caso de un paciente de sexo masculino de 11 años de edad con una osteomielitis aguda de tibia izquierda complicada. En este caso, otra vez estamos hablando de un meticilino resistente que produjo un absceso subperióstico. Los objetivos son los mismos, definir los aspectos del diagnóstico, en el caso de tratamiento quirúrgico, cómo se definiría el abordaje y enfocar en los resultados a esperar con el tratamiento de tipo quirúrgico si fuera esta la elección. Consultó por dolor e impotencia funcional en miembro inferior izquierdo de 48 horas de evolución, sin antecedentes previos, tumefacción y aumento de la temperatura local, con ya temperatura axilar de 38 grados, también un estudiante, valores de laboratorio patológicos, blancos 14.000, eritro de 60 y la PCR muy aumentada de 190. Estas son las imágenes de la guardia, las imágenes del paciente, con una radiografía también normal. Y estas son las imágenes por resonancia. Otra vez, compromiso de toda la metáfisis de la tibia, llega hasta la zona mediodiafisaria, una gran captación en T2 con edema óseo, la presencia del absceso subperióstico que se ve muy bien en la resonancia. Vamos a marcarlo si logro dar con el... Ahí se ve el absceso subperióstico con el líquido en su interior, es decir que prácticamente es una pandiafisitis de tibia. ¿Cuál es el tratamiento que se realiza? Si es conservador o quirúrgico y cuál sería el abordaje a utilizar. Esas son las preguntas al auditorio. No sé si alguien quiere aportar algo. En este caso la indicación es bastante más clara. Al tener la resonancia ya tenemos el absceso subperióstico, que es indicación de cirugía. Los abscesos se drenan. Bien, fue lo que se realizó y esto se realiza en el momento del ingreso. La pregunta un poco, o el mensaje que tiene el caso es: ¿qué evolución tienen estos pacientes con la cirugía? Si siempre tienen una buena evolución, a veces pasa que no. ¿Cómo influencia la decisión del tipo de tratamiento que uno realiza en el resultado que uno después tiene? ¿Y cuál es el riesgo al cual nos enfrentamos aún con tratamiento realizado en tiempo y forma?
La veo a Silvana con ganas de contestar, así que le voy a pasar el micrófono. Mientras vos ibas diciendo, sí. Y la evolución, bueno, uno hace lo que considera o lo que corresponde que tiene que hacer, ¿no? En este caso, bueno, estoy totalmente de acuerdo en hacer el drenaje, más allá de instalar un tratamiento antibiótico y demás. Después, la evolución en sí, sin duda que está en relación con la virulencia del germen, pero yo he visto hasta pacientes que parecían, no, va a andar bien, y fue una catástrofe. Y haciendo las cosas en tiempo, o bueno, considerando en tiempo y forma, desde el momento, bueno, que uno le llega y por tal motivo hemos visto que han andado muy bien, y otros que realmente hizo una pandiafisitis, hubo que operarlo, masquelete, mal, o un elísaro en compresión, lo que después se te ocurra hacer con, digamos, para ya la secuela, ¿no? Pero no sé si hay una respuesta en sí de más allá del germen y el estado también del paciente, sin duda, ¿no? En cuanto a, no sé si me parece que empecé a hablar y no sé si respondí la pregunta. Sí, un poco ya cerrando el caso, la característica que tienen este tipo de gérmenes, su gran virulencia, son distintos de región en región. O sea, nosotros acá en la Argentina son todos metierre, o sea, son todos metierre, ya estamos acostumbrados y actuamos rápido y drenamos y pedimos los estudios que hay que pedir porque se complican muy mal. Y a pesar de que uno hace las cosas en tiempo y forma, a veces los resultados no son los que uno espera. A veces la complicación está sobrevolando y por más que uno hizo todo bien, el paciente no anduvo bien. Y eso es la clásica del tipo de infecciones a la cual nos enfrentamos. A eso iba la pregunta. Sí, no es una pregunta, sino un comentario con respecto también al paciente anterior del síndrome compartimental séptico. Hemos visto nosotros también en el hospital, los chicos se viven cayendo, saltan de la silla, se caen, lo mismo que creen que el traumatismo fue el origen en realidad de un tumor óseo. Entonces, moraleja, o que lo que a mí y lo que siempre charlamos en el servicio, es que no se enyese cualquier traumatismo. Justamente ese paciente que seguramente el día anterior se cayó de la silla y estaba con dolor en el antebrazo o en la muñeca, le pusieron un yeso, pensando, bueno, tal vez se golpeó y tal vez tiene una fractura o tal vez no la veo, y lo que en realidad tenía era una infección. Que tal vez al otro día, o sea, y que justamente el yeso, tener un yeso en un paciente, vos no ves qué es lo que pasa por debajo. Vos ves la placa, no tiene nada, bueno, lo dejamos unos días el yesito y después, y no es así. Entonces, con las placas negativas y los yesos, yo creo que hay que abrir los ojos o bien recitar al paciente, ¿no? Si uno no sabe qué es lo que está enyesando. Antiguamente, cuando traíamos el libro de Ramos Berti, que tenía un montón de dibujitos, decía, si vas al traumatólogo presto, salís con un yeso puesto. Y es cierto, nosotros hemos visto fascitis necrotizantes con pérdida del miembro por botas de yeso puestas pantálgicas, por ejemplo. Eso lo hemos visto. O sea que es cierto, eso sí. Bueno, tenemos tiempo para presentar otro caso. Voy a pasar bueno, ahí lo termino. El informe bacteriológico por la muestra fue un Staphylomedes R, según antibiograma, se pasó al tratamiento antibiótico. El tratamiento siempre es empírico, así que se trató con trimetoprima sulfas y clindamicina por 14 días. Ese es el tiempo endovenoso. En la evolución mejoró el estado general y los valores de laboratorio. 14 días de antibiótico endovenoso doble esquema y luego continuó con tratamiento por vía oral y control por consultorio externo. Otro tipo simplemente un comentario de esto, el tiempo de tratamiento endovenoso se prolonga en los METI-R. O sea, lo que un METI-S por ahí en 7, 10 días lo tenés internado y ya lo podés mandar con antibiótico-terapia oral, en los METI-R se prolonga ese tratamiento endovenoso.
y siempre está sobrevolando el tema de la recurrencia, y sobrevuela el problema de que a veces los focos son múltiples, sobrevuela el tema de que a veces te hace complicaciones como la neumonía obsedada, o sea, siempre hay que estar atento con eso. Voy a pasar el siguiente, conclusiones, considerar la infección por Staphylometr en pacientes previamente sanos, eran todos estudiantes, no era ningún indigente ni chiquito que pedía en la vía pública. El antecedente de trauma, como dijo Silvana, siempre presente, es muy frecuente que se confunda con el traumatismo en la clínica inicial. Y la radiografía no sirve en osteomielitis aguda, no nos da ninguna información, tarda mucho en positivizar una osteomielitis. Cuando vemos algo en la radiografía es porque se cronificó. Ya está. Entonces la resonancia, pedirla si se tiene acceso, y si no se tiene acceso, buscar, llamar a ver a dónde la pueden hacer, si es un paciente que ingresó por guardia. Termina. Vamos a, este caso lo voy a saltear, es interesante, pero quería presentarles este caso. Es un paciente de sexo masculino de 8 años de edad. Ingresó a mi guardia un viernes, estaba de guardia un viernes. Lo envían de un consultorio privado, el paciente no tenía obra social, era un paciente que vivía en el campo, absceso espinal cervical del lado derecho, paraespinal cervical. Los objetivos, bueno, los mismos, definir los aspectos del diagnóstico, cómo definir el abordaje para drenaje de ese absceso, porque cae a la guardia de traumatología, no cae a la guardia de cirugía general, enfocarse en los resultados a esperar con la cirugía. Tortícolis, el chico empezó con una tortícolis e impotencia funcional del miembro superior derecho de 10 días de evolución. Lo habían tratado de manera con antibiótico-terapia oral, no hubo respuesta al tratamiento sintomático. Como antecedente se había golpeado por un traumatismo banal, era un chico que vivía en el campo, así que andaba entre las tranqueras y con los animales y estaba acostumbrado a la vida dura. Fiebre de 39 grados, mal estado general, estaba tirado el nene, me acuerdo que nos estaba esperando afuera en la guardia, nosotros en ese momento estábamos fuera de la guardia general, estaba acostado en el banco esperando que lo llamáramos. Tumoración anterior cervical y hueco supraclavicular muy evidente, sin compromiso neurovascular. También un nene de la comunidad, estudiante. Laboratorio 37% de hematocrito, blancos aumentados, muy aumentados, eritro muy aumentada, PCR muy aumentada también. Esa era la radiografía, ya se ve en la radiografía la tumoración de partes blandas, ahí se ve. El paciente se internó, por supuesto, se le hizo el centellograma óseo con tecnesio 99. En ese momento no teníamos resonancia en el hospital, es un paciente del 2008. Y fíjense, esa es la centellograma, tiene una zona de central fría en anillo y hipercaptante. Cuando un centellograma da así, eso es un absceso. Tiene mucha sensibilidad para detectar necrosis, el resto te va a dar hipercaptante todo. En ese momento se solicitó la resonancia, no la teníamos en el hospital, y se hizo la resonancia por guardia. Las imágenes no son de lo mejor. Fíjense acá, en T2, enorme, un absceso muy grande en toda la zona paravertebral, vuelve a aparecer ahí. Y hay alguna otra imagen más, en axial, bueno, tiene una masa ocupante en el hueco supraclavicular, paravertebral subaxial, heterogénea en T1, hiperintensa en T2, es la característica del absceso. Y ahí tiene el corte axial por la resonancia. Entonces, el nene llegó, está en la guardia,
fiebre, mal estado general, un nene previamente sano. La pregunta, ¿qué tratamiento se realiza? Si uno opta por un tratamiento conservador o por el quirúrgico, y cuál sería la vía de abordaje que elegirían. No sé si alguien quiere contestar. Estamos en tiempo, ¿no? Ya estamos. Una alternativa al quirúrgico puede ser como se hace con los abscesos de psoas, es decir, meter una buena punción y aspirarlo y lavar. Una alternativa, no quiero decir que se haga, ¿eh? ¿No? No me parece que sea no tiene, bueno, es un absceso paraespinal, pero es un absceso grande, está desplazando los elementos de la parte anterior del cuello, está en contacto con el paquete vascular, y yo creo que le haría un tratamiento quirúrgico amplio y anterior. Bien. Bueno, perdón. Bueno, fue lo que se hizo, se lo llevó a quirófano, punción bajo anestesia general. Ya cuando se lo punzó, tenía abundante material purulento, se lo podía punzar por anterior o por posterior, era un súper absceso, y se hizo el drenaje por vía anterior, lo hicimos nosotros, no solicitamos asistencia de los cirujanos. Toma de muestra, cultivo de antibiograma. Por supuesto, era un estafilococo meticilino resistente, pero era de los primeros, no estábamos acostumbrados a recibir este tipo de lesiones. Fue cuando recién empieza la frecuencia de este germen. Tratamiento antibiótico, el nene anduvo muy bien, lo vimos 1 o 2 veces más, no quiso venir más, mejoría del estado general y de los resultados del laboratorio. Y estas son la muestra de la cantidad de pus que vino de ese absceso, súper grande. Bueno, evolucionó muy bien. El mensaje es reconocer tempranamente los parámetros de la infección aguda, realizar drenajes amplios, va a prevenir la aparición de complicaciones graves, incluyendo el deceso. Y bueno, las secuelas, si bien esto es un absceso de partes blandas, a veces ese absceso viene en base a una infección que está en el hueso. Las secuelas osteoarticulares son reglas, aún actuando con celeridad. Bueno, agradezco a los presentadores, agradezco también a Santi que trajo los casos y a la participación del auditorio. Estamos en tiempo, hacemos un receso y nos encontramos en media horita, a las 3.